Buenos días a todos. Antes que nada agradecerles que hayan venido al Congreso APRESID, que estén presentes y por supuesto agradecerles que estén en esta charla. En principio quiero presentarme, yo soy Lidia Carleto, soy presidenta de Regional La Pampa, estoy también en comisión directiva y bueno, en este momento tengo el honor de presentar a estos señores que nos van a hablar sobre las herramientas para el diagnóstico e interpretación del análisis de suelo. Nicolás Weingart es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigador del CONICET. Es magíster en producción vegetal de la Universidad de Mar del Plata y doctor en suelos y cultivos de la Universidad de Georgia, Estados Unidos. Ha publicado múltiples artículos en revistas internacionales y de divulgación científica y dirigido y asesorado tesis de grado y posgrado. Nahuel Ignacio Reusi Calvo es ingeniero agrónomo y doctor en ciencias agrarias, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la actualidad se desempeña como investigador del CONICET en las empresas y laboratorios de suelos Fertilab y es profesor libre de grado y posgrado de Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, es consultor de empresas privadas, grupos CREA y APRESID. Es autor de diferentes publicaciones nacionales e internacionales en el área de fertilidad de suelo y nutrición de cultivos, siendo su tema de estudio la dinámica y diagnóstico de nutrientes en cultivos extensivos de la región pampeana. El sistema de talleres ustedes ya lo conocen, serán 20 minutos para la exposición y luego tendremos 20 minutos para las preguntas. Les agradecería que todos los teléfonos celulares quedaran en silencio. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir hoy. La idea con Nicolás es tratar de hablarles un poco de lo que son herramientas para el diagnóstico e interpretación de análisis de suelo. Y como es un tema muy amplio, nos concentramos en algunos aspectos claves y tratamos de contarles como un cuentito lo más simple posible y dejar mucho espacio para las preguntas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno habla de diagnóstico de la fertilidad de suelos es que hay 3 pasos fundamentales o claves. El primero, como ustedes todos lo conocen de esos 3 pasos, me imagino que todos los que están acá lo hacen, es el muestreo de suelos. Digamos, la primera herramienta que yo tengo disponible para saber, ayer hablábamos en la conferencia, dónde estamos parados, es a partir de tomar una correcta muestra de suelo y luego de eso viene la etapa de análisis y finalmente la de interpretación. Con esto les quiero decir que el análisis de suelo per se no nos da información ni de la dosis, ni de la fuente, ni del momento, ni de la forma de aplicación. No nos dice nada. Usted tiene un dato de análisis de suelo. La clave es saber interpretar. O sea, y la interpretación va a depender del conocimiento que ustedes tengan. Del cultivo, obviamente, pero también de la dinámica del nutriente, en particular que ustedes quieran hacer diagnóstico en ese cultivo, de la dinámica de ese nutriente en el suelo, ¿tá? De si conocen la zona, el ambiente, cómo es la distribución de lluvia. Todo ese contexto es parte de la interpretación del análisis de suelo. Si yo a ustedes les doy una planilla de análisis de suelo de laboratorio, la interpretación que van a hacer va a ser distinta. Porque para unos 10 ppm puede ser bueno o malo de fósforo, para otros puede ser mejor, puede ser peor, depende del contexto. Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de diagnóstico no es solo tomar bien la muestra de suelo, es analizarla, mandarla a un laboratorio que sea confiable, que tenga sus rutinas o sus protocolos estandarizados. También hubo un taller hace 2 días sobre este aspecto, ¿tá? Y por último la interpretación. Pero recuerden que la clave de todo este proceso está dado la exactitud, está dado porque tomen bien la muestra de suelo. Estamos en 2019, hablar de muestreo de suelo sería como, yo desde que me arranqué la facultad ya era casi milenario hablar de muestreo de suelo. Seguimos hablando de muestreo de suelo y la importancia porque
A pesar de esto, solo muestreamos, como en el mejor de los casos, el 20% de los suelos que están bajo producción en la región pampeana. Sin embargo, si tomamos al maíz como planta índice, se fertiliza el 100% del área. O sea que en el 80% de esos casos, esos maíces se hacen sin saber qué tienen los suelos. ¿Tá? Ese es el panorama que tenemos hoy. Entonces, con esto no quiero decir que si no muestrean suelo, salgan a muestrear todos los lotes. No, concéntrense a hacer pocos muestreos por lo menos, pero bien. Y bien es tomar bien la muestra, en cuanto a profundidad, a número de submuestras, y bien es también acondicionarla bien y mandarla lo más rápido posible a los laboratorios que le van a hacer el análisis que ustedes piensan que es importante para tomar la decisión de fertilización. ¿Tá? Pero tengan en cuenta eso. Tómense el tiempo para decidir, antes de ir al campo, para qué voy a muestrear suelo y cuál va a ser mi objetivo. Ahora, en este taller nos vamos a concentrar más que nada en la última etapa, la interpretación. Y ahí lo primero que tenemos que pensar cuando uno habla de interpretación es decir, bueno, ¿qué vamos a trabajar? ¿Con nutrientes móviles o de baja movilidad? Y acá vamos a empezar a cerrar un poco el abanico de posibilidades porque así lo podemos hacer más dinámico. Y en realidad vamos a centrarnos en nutrientes móviles en el caso de nitrógeno, típico, y un nutriente de baja movilidad en el caso de fósforo. ¿Estamos de acuerdo? La planta índice vamos a tomar maíz, por la importancia, por la zona, por la fecha y todo lo que ustedes conocen respecto al cultivo. Ahora, ¿por qué el nitrógeno es un nutriente móvil? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué es móvil? Yo siempre digo, nosotros decimos a los alumnos, no es porque se mueve el nitrógeno. No, digamos, tiene un mecanismo de llegada a la raíz que es por flujo masal. Necesito agua. Porque ustedes dicen, yo aplico nitrógeno, pero tengo que tener agua para que lo absorba el cultivo. Porque llega por flujo masal. Si no tengo agua, va a quedar el nitrógeno ahí. Está en solución los nitratos. Entonces, cuando uno ve esa planta de maíz que ustedes tienen, ven que el nitrógeno llega como nitrato desde todos estos lugares hacia la zona de raíz por flujo transpiratorio, por flujo masal. Necesito agua. Lo mismo para azufre. Ahora, en el otro caso, en realidad, el nutriente de baja movilidad, ahí no se mueven por flujo masal. Digamos, se mueven por difusión, por intercepción, por diferencia de concentración. O sea, el nutriente de baja movilidad, las plantas se ven prácticamente las raíces chocar con los nutrientes para poder absorberlos. Entonces ya no nos importa el volumen. Nos concentramos en esas zonas que ustedes tienen ahí. Esos cilindros de deficiencia que se generan. Yo lo que tengo que lograr en nutrientes de baja movilidad es que haya una alta concentración de nutrientes cerca de las raíces. Y que esas raíces no tengan ningún impedimento para su exploración. Cualquier cosa que impida la exploración radicular, sean físicas o químicas, van a afectar la captación de los nutrientes de baja movilidad, en mayor medida que los móviles. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, ya acá no me interesa el volumen. En realidad me interesa que el nutriente esté cerca de la raíz, lo más cerca posible. Y en la mejor concentración. ¿Para qué? Para poder sostener un nivel de productividad o un nivel de rendimiento objetivo de ese maíz en particular. Mientras que acá, en realidad, según la potencialidad de mi maíz que yo tenga, ustedes saben que el nivel de fertilización nitrogenada para un maíz de 6.000 kilos es menor que para un maíz de 10.000 kilos. De 10.000 kilos tengo más demanda y esa mayor demanda se ve reflejada en una mayor dosis de fertilización. Ahora, en un nutriente de baja movilidad, posiblemente, vamos a ver un ejemplo, para un maíz de 6.000 o 10.000 kilos, en realidad, sí, la demanda sea distinta, pero mis niveles, por debajo de los cuales tengo mayor o menor probabilidad de respuesta agregada a ese nutriente, no me cambian. Nutrientes de baja movilidad me concentro en esta zona, raíz. Nutrientes de alta movilidad, yo necesito que haya agua. Importa más la demanda, cuánto va a rendir ese cultivo. Para el caso de nitrógeno, en este caso que yo les muestro, lo mismo sería para azufre. Acá les mostramos con Nicolás fósforo, lo mismo sería para zinc. ¿Miramos raíces o miramos demanda? ¿Dónde nos paramos? Entonces, nos vamos a concentrar en el caso de nitrógeno, en primera instancia, y la primera pregunta que uno siempre se hace es, bueno, ¿de dónde toman el nitrógeno las plantas? Básica, pero conceptual. Nosotros queremos transmitir, como ayer hablábamos, procesos. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Entonces, el nitrógeno que una planta testigo de maíz, ¿de dónde lo va a tomar? Y todos dirán, bueno, el nitrato que yo tengo en presiembra, que es lo que todos miden, el que se acumula en presiembra, que es producto de la historia, del barbecho, cómo son las condiciones del barbecho, y es el nitrato que ustedes miden 0,60 centímetros en estratos o 0,30 según el momento de muestreo, pero ese es el punto de partida.
Es esa foto. Hoy tengo tantos kilos de nitrógeno en presiembra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otras fuentes que aportan nitrógeno para ese cultivo. La segunda fuente es la mineralización del nitrógeno de las fracciones orgánicas. Entonces, ¿qué va aportando nitrógeno durante el ciclo del cultivo? Que esto no me lo detecta. Eso es el reflejo de lo que pasó antes, pero después, durante el ciclo, hay mineralización. Hay varios trabajos que han mostrado que hay algunos estimadores simples y confiables de este aporte. Ustedes en la universidad, son todos agrónomos, habrán aprendido la cuenta a partir de la materia orgánica. Bueno, cuando uno no sabe nada, antes que nada es bueno eso, pero se ha visto que es un pobre estimador, porque acumula muchos errores para estimar ese aporte de nitrógeno por mineralización. Entonces se ha probado distintos estimadores, después lo dejamos para la discusión, y bueno, hoy en día estamos utilizando en muchas zonas el NaN, el nitrógeno incubado como anaerobiosis, que es una técnica de laboratorio muy sencilla, que se mide en la misma muestra 0,20 que yo hago en presiembra, y que lo que hace es estimar ese aporte. Entonces, por un lado yo tengo la foto, el nitrato que tengo en ese momento en presiembra, por otro lado tengo un estimador de cuánto va a aportar ese suelo por mineralización durante el ciclo de cultivo. ¿Y ahí no hay más fuentes de nitrógeno en las gramíneas? No hay una tercera, que ha estado en muchos talleres acá, en muchas plenarias. El cultivo antecesor, sea puente verde, cultivo cobertura, sea el antecesor natural. Esa es la otra fuente de nitrógeno que me afecta, que me aporta o me compite con el cultivo por el nitrógeno que tengo disponible. Entonces, tenemos esas fuentes de nitrógeno que en la planta va a tomar, y para el caso de maíz, para producir 1 tonelada, si usted agarra una tabla, en general necesita absorber esa planta que entre 20 a 22 kilos de nitrógeno en la planta para producir 1 tonelada de grano. Siguen, tienen que entrar. De algún lado tiene que venir, como nosotros decimos. No importa, de acá o de acá, o del fertilizante que yo no lo puse acá. Obviamente, lo que falta para construir esa planta viene de insumo. Ahora, eso tiene que entrar. En el suelo va a tener que haber más o menos, si tiene que entrar en la planta 20 kilos. ¿Más o menos? Más, no hay dudas de eso. ¿Cuánto más? Y bueno, en promedio, si acá hay 20, acá tiene que haber 30 a 32 kilos de N por tonelada de grano. Entonces, de algún lado, para producir 1 tonelada de maíz, en promedio, esto siempre, obviamente, estos requerimientos son variables, tiene que haber 30 a 32 kilos de N en el suelo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Imagínense que yo quiero producir, tengo 2 lotes. Y en un lote quiero producir 10.000 kilos de maíz y en el otro 10.000 kilos de maíz. Lo mismo. ¿Cuánto nitrógeno necesito que haya en el suelo para producir 10 toneladas? 320, ¿no? En el suelo. Dirán, es una locura. Es lo que necesito. Después le empiezo a restar las distintas fuentes de aporte. Necesito 320 kilos. Imagínense que ustedes fueron al lote, hicieron bien, son todos los que estaban acá, hacen muestreo de suelo, tomaron la muestra, midieron nitrógeno como nitrato y les dio que tenían 60 kilos iniciales. Entonces dicen, bueno, ya tengo 60 para restarlo. Los modelos en general simplificados, nosotros los llamamos, son aquellos que dentro de, usted habrá escuchado de los 180, 150 menos X y demás, esos modelos asumen una mineralización constante para el cálculo de la dosis. ¿Está? En este caso, para este ejemplo particular, eso serían alrededor de 140 kilos de N mineralizables. A partir de los modelos, los que ustedes usan habitualmente. Porque ustedes no usan este valor, no usan los 32. Ustedes usan los 20 de la planta, los 18, los 16, depende de la zona y demás. ¿Por qué? Porque el modelo asume una mineralización. Dejémoslo ahí y después lo vamos para la discusión. Entonces, ¿cómo establezco la dosis? A los 320, de resto el inicial, de resto el mineralizable. ¿Cuánto me dan los 2 lotes? 120 kilos de N aplicado. Después elijo la fuente y veo si lo fracciono o no. ¿Está el razonamiento? Ahora, eso es solo con la foto. La foto es medir solamente nitrato en presiembra. Si mañana me llueve, esa foto me cambia. Ahora, vayamos construyendo el diagnóstico. Bueno, ¿qué pasa si el antecesor de esos lotes, en realidad no tengo un antecesor soja y en el otro tengo antecesor vicia de ese maíz? ¿Es lo mismo? En general, el modelo simplificado asume que el efecto del antecesor es neutro, no aporta nada. Pero ustedes saben que no es así.
¿Estamos de acuerdo? Entonces digan, bueno, pongámosle número a ese efecto antecesor. Hay varios trabajos, hubo un taller de Fernando Salvagiotti, Inta Olivero, acá cerca, hay datos del sudeste bonaerense también, que podemos decir, bueno, si yo tengo un antecesor soja, lo puedo considerar para ese maíz casi neutro, mientras que una vicia en promedio, esto es promedio, obviamente, miran, no, pero la vicia, la materia seca, no importa. En promedio le pongo 60 kilos que me va a aportar ese residuo. ¿Varía con el año? Sí. ¿Varía con cuánta materia seca? Sí. ¿Varía sí, varía. Pero lo importante de esto es que ustedes tienen que considerarlo en su modelo de diagnóstico. No solo me puedo quedar con la foto de nitrato inicial. ¿Por qué? Porque fíjense cómo cambió la dosis. Esta no me cambió, pero acá ya bajé la dosis, 60 kilos menos. Acá le puse un caso extremo, le puse vicia, pero podría poner cualquier otro antecesor. Al revés, ponerle un antecesor, una fina. Entonces jugaría en contra, porque compite con el cultivo. Entonces por ahí mi dosis sería más alta. ¿Tá? En vez de 120, sería más alta la dosis, ¿se entiende? O sea, tengo que empezar a meter en mi modelo de diagnóstico eso, de alguna forma. Después podemos ver cómo podemos ser más o menos precisos. Ahora, hasta acá lo único que dijimos, medimos nitrato inicial, medimos el efecto antecesor y nos queda lo más importante, es cuantificar la mineralización, porque todos sabemos que el aporte que hacen los suelos por mineralización no son constantes. Entonces lo que hicimos fue medirle a esos dos lotes NAN, como es estimador de la mineralización, y en un lote me da 30 ppm y en otro lote me da 60 ppm, de NAN 0,20 centímetros. Con eso hay modelos que me permiten estimar la mineralización. Nosotros hicimos el cálculo de estimación y en un lote me termina dando 110 de aporte por mineralización y en el otro 220 por mineralización. En síntesis, cuando yo hago la cuenta, los 320 le resto, los 60 inicial, en este caso el efecto antecesor neutro, y la mineralización me queda 150 y 0 al lado. Cuando mi modelo simplificado me decía que en todos lados tenía que poner 120. Lo único que hice fue razonar en un esquema básico de cómo construye el nitrógeno la planta. ¿Siempre van a ahorrarse plata? No. No, obviamente que no. Pero siempre van a mejorar la precisión de sus modelos de diagnóstico. Entonces, cuando uno piensa en nitrógeno, tenemos que ir a modelos que no solamente midan nitrato en presiembra, que es un nutriente móvil de vuelta, es una foto, sino modelos que incorporen la estimación de la mineralización y modelos que incorporen de alguna forma el efecto del antecesor. Hay poco trabajo de esto, hay algunos trabajos realizados que miden en ese antecesor el nitrógeno acumulado, la relación carbono-nitrógeno, que es un estimador de la calidad de ese residuo, como mejoradores de solo medir nitrógeno en presiembra. Ahora, como yo siempre decimos, y con Fernando que está ahí García, decimos en los talleres y demás, es, si no hacemos nada, por lo menos midamos nitrato. ¿Por qué digo esto? Porque en el 80% de los casos yo dije que no muestreamos suelo, o sea que no hacemos nada. A mí me gustaría que por lo menos el 90% de los casos, por lo menos muestremos suelo y hagamos nitrato. Pero los que están acá, entiendo que la mayoría hace esto, entonces mejoremos ese diagnóstico, la precisión de ese diagnóstico incorporando otras variables. Tampoco lo tienen que hacer en todos los lotes. Hagan pocas cosas, mídalas bien y ahí van a tener los mejores resultados. ¿Tá? Después lo discutimos en las preguntas. Entonces, este sería un ejemplo de construcción del modelo de diagnóstico de nitrógeno. Estamos bien. Para fósforo. Mirábamos raíz, ¿no? Mirábamos acá abajo. Fíjense en el anterior que según cuánto le pongo yo de rendimiento, me va a cambiar mi N objetivo que yo tengo que tener en el suelo. Si yo le pedí 10, le ponía 5 rendimiento objetivo de maíz, lo que necesito en el suelo es la mitad. ¿Me siguen el razonamiento? Eso no hay dudas. Ahora, ¿qué pasa en fósforo? Bueno, en fósforo es mucho más simple, pero no tanto, depende cómo lo miremos, como siempre decimos, porque hay bastante errores en la interpretación en general. Pero lo primero es matarlos con esto, que no es el objetivo, es el ciclo del fósforo. Lo único que quiero mostrarles con esto es que acá, en solución, que es donde teníamos el nitrato antes, acá tengo muy poco fósforo, lo que tengo en solución. Es menos de un ppm, mucho menos de un ppm de fósforo. En realidad lo que ustedes usan para diagnosticar fósforo, ¿qué es? Un índice. ¿Cómo se llama el método? Bray. Bray 1945, y todavía lo seguimos usando. ¿Qué hace Bray? Mide parte de lo que está en solución y parte estas otras fracciones inorgánicas que van a aportar a eso. Es un índice, no me dice fósforo disponible. No, es fósforo extractable. Me dice dónde estoy parado. Nada más. Entonces, con esto lo quiere decir, acá ven la caja de fósforo Bray en el ciclo del fósforo. ¿Está? ¿Fósforo Bray acá? No.
Entonces no pueden transformarlo en kilos por hectárea. ¿Tá? Porque en solución tengo muy poco. La cuenta que ustedes hacen típica para nitrato, los ppm, pasarlo a kilos por hectárea, es porque el nitrato está en solución. Fósforo Bray es un índice. Me dice un poco de todo esto. Me dice, lo que trata el método es simular lo que hizo Bray en su momento, es decir, bueno, ¿qué método me simula lo que hace la raíz de la planta? Bray era que para algún tipo de suelo, el que mejor me simulaba la probabilidad de respuesta a fósforo que tenían los cultivos. Ahí terminó Bray. Entonces, en general, como esto es bastante una caja negra, todo esto dice, bueno, Bray me dice dónde estoy parado y después me manejo por balances. ¿Y el balance qué es? El balance aparente es la diferencia entre lo que aplico y lo que se va en el grano. ¿Tá? Si aplico menos de lo que se va en el grano de mi lote, el balance es negativo, como pasa en todos los suelos de la región pampeana. La reposición de fósforo en promedio nos llega al 50% o al 60% en los mejores casos. ¿Tá? Entonces, el método Bray me dice dónde estoy parado y después trabajo por balance. Hay distintas filosofías. Vamos a ver un ejemplo de interpretación. De vuelta, volvemos a dos lotes. Acá le voy a cambiar el rendimiento objetivo. En un lote apuntamos a 6.000 kilos de maíz, en el de al lado apuntamos a 10.000 kilos de maíz. Fíjense que yo medí fósforo Bray, 0,20 centímetros, me dio en los dos lotes 14 ppm. ¿Ahí estamos? Entonces yo digo, como es maíz, miro las tablas, las distintas curvas que hay de ajuste y digo, mi nivel crítico, por encima del cual hay una baja probabilidad de respuesta, vamos a poner que es 14 ppm. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí está todo claro? Ahora, de vuelta, ¿cuáles son las fuentes? Como el otro decíamos, bueno, ¿cuáles son las fuentes de nitrógeno para las plantas? ¿Cuál es la fuente o el índice de fósforo que tengo? Bueno, de vuelta, Bray, medí en el suelo, 14. Mi umbral es 14. Tengo 14, en el modelo de suficiencia es aquel modelo que solo piensa en maximizar el retorno por peso invertido. O sea, fertilizar sí, solamente si mi nivel de fósforo está por debajo del umbral, si no, no fertilizo. Ese es el criterio que se usó durante muchos años en todo el lote bajo producción que tenemos en la Argentina. Entonces, en este caso, mi dosis es 0, pues tengo 14, mi nivel crítico es 14. Y fíjense que mi nivel crítico no se enteró del potencial. En el caso de nitrógeno, cambiamos el nivel crítico, el N objetivo, según el potencial. Acá no lo cambiamos. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque una planta de 10.000 kilos, como la partición biomasa aérea de raíz es bastante estable, uno esperaría que tenga una mayor exploración radicular, mayores puntos de contacto. Por lo tanto, esos mayores puntos de contacto, como son un nutriente de baja movilidad, me compensan esa mayor demanda que tengo. Entonces, los niveles críticos para fósforo no cambian con el potencial de rendimiento. Los niveles críticos para nutrientes de baja movilidad no cambian con el potencial de rendimiento, salvo que tenga algo que me limite la exploración radicular. De vuelta, es importante que las raíces no tengan limitación de crecimiento. Ahora, esto es todo muy lindo, pero esos 6.000 kilos de maíz o 10.000 kilos se llevaron fósforo del grano. Yo no apliqué fósforo, pero se llevaron. Entonces, en realidad, mi extracción fue 15 kilos, calculada con una tabla, o 25 en esto. El balance de ese lote es negativo. No apliqué fósforo. Balance negativo. Ahora, imagínense que yo digo, no, yo soy dueño de campo, este año me regala el fertilizante, ¿no hay ninguna empresa de fertilizante acá? Bueno. Me regalan el fertilizante de la empresa y digo, voy a tratar de mejorar el nivel de fósforo que tengo en el suelo. Entonces, voy a pensar más en mi rotación, en decir, bueno, levantar un poco los niveles de fósforo. Y uno espera que un nivel razonable, después lo podemos discutir, es que mis lotes estén alrededor de 18 o 20 partes por millón de fósforo. ¿Está? Entonces, ese lote está de vuelta en 10.000 kilos de maíz. Tengo 14. Y este modelo de reconstrucción y mantenimiento que contempla, bueno, por lo menos tengo que aplicar lo que se va en el grano del cultivo. Eso lo tengo que aplicar sí o sí. Y después aplicar un poco más para que en el tiempo esos 14 lleguen a 20. ¿Se entiende? Siempre para aumentar algo tengo que aplicar más de lo que se va en el lote. Eso es así. Entonces, si se van para 10.000 kilos de maíz 25 kilos en el grano, tengo que aplicar por lo menos 25 kilos de P. Por 5 son 125 kilos de fosfato diamónico, monamónico, super triple, haciendo las cuentas rápidas. Eso se va del lote. Si no aplico eso, voy a tener balance negativo. Si aplico lo mismo, me queda siempre en 14, en promedio. ¿Me siguen? Ahora, lo otro que me falta es saber, bueno, yo si aplico esos 25 voy a quedarme siempre en 14. Pero yo quiero llegar
además a 20. O sea, tengo que hacer un delta, tengo que saber cuánto tengo que aplicar de fósforo por encima de la extracción para aumentar esos 6 ppm. De 14 a 20. ¿Estamos? Hay muchísimos modelos según la zona. Para esta zona, el CREA Sur de Santa Fe determinó que necesito aplicar 3,2 kilos de fósforo, 15 kilos de producto de un diamónico o un supertriple, por encima de lo que se va del lote, para que en el año aumente un ppm en promedio. ¿Me siguen? Entonces mi dosis acá sería 44, porque en los 6 ppm por 3, 18, más los 25 me da 44. Obviamente, como apliqué por encima de la extracción, el balance es positivo. El balance es, esto es lo que apliqué por encima para aumentar las 6 partes por millón. Ustedes dirán, bueno, pero estos son 44 kilos de P por 4, son 220 kilos de producto. ¿Quién aplica 20 kilos de diamónico supertriple? Dicen, no, eso no lo aplico. Bueno, pero no es la idea de un año pasar de 14 a 20 tampoco. Pero el razonamiento es, si yo quiero construir el fósforo en el suelo, tengo que aplicar más la extracción. Simple. Ahora, en el otro modelo pusimos efecto antecesor y mineralización de nitrógeno. Y acá yo les pongo, ¿qué pasaría si acá tengo vicia y qué pasaría si minando el lote? Para fósforo no tenemos esa información. Y se está trabajando, Nicolás tiene un par de tesistas de doctorado y líneas de investigación, tratamos de ver, bueno, como pensando en nitrógeno, ¿la mineralización de fósforo es importante? Sí, lo que pasa es que es muy compleja medirla, pero hay que buscar algún estimador de eso y poder mejorar el método Bray. Lo cual no es fácil porque ya nos da bastante información. Entonces, si nos planteamos en este modelo acá de suficiencia, lo que vemos, si nosotros trabajamos solamente para maximizar el retorno o peso invertido, los balances de fósforo son negativos. Es simple, la cuenta es más o menos, le podemos poner un poquito más de fósforo en grano, menos de fósforo en grano, pero es simple. ¿Y eso qué ha llevado? Y ha llevado esto. Las caídas de los niveles de fósforo Bray a medida que aumentan los balances negativos de fósforo. Eso es lo que le muestra eso. Balances acumulados negativos, caída de fósforo Bray a distintas tasas según el nivel de fósforo. ¿Y eso qué se ve? Y se ven los mapas que le mostró Nicolás. 2018 estábamos así, 2011 estábamos así, hoy estábamos así. Nuestro criterio de suficiencia nos lleva, en el caso solamente mirando fósforo, a las caídas de nivel de fósforo en el suelo. Ahora, si nuestro criterio nosotros decimos no, realmente entendemos que nuestros lotes tienen que estar alrededor de esas 18 o 20 partes por millón de fósforo, lo importante de esos planteos, no necesariamente voy a necesitar muestrear todos los lotes si mi filosofía no es de suficiencia. ¿Por qué? Pues yo digo, yo estoy en 14, quiero llevarlo a 20, yo sé que tengo que aplicar la extracción más un porcentaje por encima para ir aumentando el nivel de fósforo en el suelo. Entonces ahí lo que tengo que hacer es muestrear cada 2 años y ver cómo evoluciona ese nivel, ver si lo que yo espero se cumple. En realidad lo importante es el monitoreo. Y monitorear, acá les muestro un ejemplo, Red CREA Sur de Santa Fe, en verde tienen tratamientos que durante muchos años recibieron fósforo, la extracción más un porcentaje por encima de esa extracción. Y el rojo fue siempre testigo de fósforo. Y fíjense dos cosas, que ven un aumento pero mucho serrucho. Lo importante de esto es ver la tendencia. La tendencia es que si yo aplico por encima de la extracción, los niveles de fósforo en el tiempo van a ir aumentando. Con esto les quiero mostrar que ustedes si aplican para aumentar un ppm, no vayan el año siguiente a medir fósforo, porque no van a encontrar un ppm más. Es muy difícil que se cumpla eso. ¿Por qué? Porque la extracción por ahí fue un poco más, porque en realidad el grano se llevó un poquito más de lo que yo esperaba, o porque tuve un error de muestreo de suelo. Pero lo importante es que la tendencia uno va a ver, como ayer mostraba en los ensayos de larga duración, un incremento en los niveles de fósforo Bray del suelo. En síntesis, y ya para darle pie a las preguntas, cuando hablamos de nutrientes móviles, lo que queremos que quede claro es que tenemos que tener en cuenta que lo importante es definir el potencial, el rendimiento objetivo. Eso es clave. ¿Cuánto va a rendir mi maíz? Pero es tan variable temporalmente eso que acá nos concentramos en herramientas basadas en análisis de suelo, pero nos faltó el monitoreo, que es tanto más importante que saber dónde estamos parados. Pues yo apunto a 8.000, pero mi condición de año y mercado va para 10.000. ¿Cuándo reajusté mi modelo de diagnóstico? Si no monitoreo. Vamos a ver enfermedades, malezas. Miren nutrición también en los lotes durante el ciclo. Ese es el mensaje. Ahora, cuando vamos estrictamente al diagnóstico, nitrato solo no alcanza.
eso es lo que vemos, hay que sumar otras variables. ¿Cuáles otras? Bueno, tenemos estimadores de mineralización como el NaN, que funciona bastante bien, no está calibrado para todas las regiones, pero se pueden hacer en esa línea bastantes cosas. Y están trabajando, hay varios grupos con ver, bueno, ¿cuánto me aporta ese antecesor según qué antecesor tengo? Así me mejoraría mi modelo diagnóstico. Si nos vamos a nutriente baja movilidad, y estrictamente para el caso de fósforo, ahí el potencial de rendimiento no me interesa. No me afecta mi umbral. Para maíz es 14, 15, 12 el rango, pero si es 6 o es 12, no importa. Lo que importa es que no tenga limitante ese maíz de crecimiento de las raíces. Ahora, mi balance va a ser distinto, negativo. Donde me va a rendir 12, va a ser mucho más negativo que donde me rinde 6. Eso es sí, la dosis es distinta, pero el nivel de probabilidad de respuesta es el mismo. Y ahí que sabemos, tenemos Bray, que es muy bueno, pero que es solo un extractante. Me dice, trata de, acuérdense eso, simular lo que hace la raíz de la planta, ni más ni menos, no le pidan más. No hagan las cuentas, no pasen al kilo, porque eso no está en el ciclo. Le mostré que el fósforo Bray no existe, la planta no toma fósforo Bray, toma fósforo de la solución. ¿Está? Y después hay muchas preguntas sobre esto y se está trabajando en eso. Bueno, estas son parte de los conceptos que queríamos transmitirle con Nicolás. Tratamos de ser lo más, yo siempre ayer decíamos, tratamos de ser lo más claro en la transferencia de los conceptos. Porque me parece que lo que tienen que manejar los asesores y los asesores bajarle a los productores es procesos básicos. Si no hacemos nada, midamos nitrato. Si medimos nitrato, mejoramos el diagnóstico midiendo mineralización. No en todos lotes, no quieren gastar plata, háganlo en algún lote, contrastantes. Ustedes dicen, este lote es mejor que este. Seguro que ahí la mineralización algo tiene que ver. ¿Está? Ustedes dicen, ¿tiene más materia orgánica? Seguro que tiene más aporte de nitrógeno por mineralización. Y de baja movilidad entiendan que lo importante acá, ni más ni menos, es todo lo que pasa acá abajo. Todo lo que pasa a nivel de raíz. Bueno, esto obviamente, como decía ayer Nicolás, es un trabajo en equipo. Realmente somos un equipo de la Unidad Integrada Balcarce, junto también con el Laboratorio de Suelo Fertilizado, que yo formo parte del grupo técnico. Y en esa Unidad Integrada Balcarce interactúan varias instituciones públicas, como es, obviamente, el INTA Balcarce, la Facultad de Ciencias Agrarias, que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y el CONICET, de los cuales nosotros con Nicolás somos miembros. Toda la información esta nos pueden escribir. Nicolás contesta más rápido que yo, así que yo les recomiendo que le escriban a Nicolás. No, tratamos de responder en lo posible y bueno, tienen nuestras cuentas para contactarnos. Muchas gracias, espero que haber sido claro y las preguntas de ustedes. Gracias. Pasamos ahora a las preguntas, pero por un pedido de Nicolás le voy a permitir a él la primera pregunta. Quiero hacer preguntas al revés. Nahuel en un momento habló de balance de fósforo, ¿sí? Y ese balance de fósforo que mostró es cuánto se lleva el cultivo versus lo que ponemos como fertilizante. Entonces, un balance positivo nos indica que nosotros vamos a construir el nivel de fósforo en el suelo, un balance negativo que estamos minando, que estamos perdiendo fósforo. Ahora, ¿se puede hacer un balance? Si yo quiero saber cuánto fósforo aplicar, ¿puedo decir cuánto fósforo se lleva el cultivo o cuánto fósforo necesito y restarle el fósforo Bray y la diferencia es lo que tengo que aplicar como fertilizante? Levanten las manos los que piensen que no. Repito, yo digo, ¿cuánto necesito de fósforo para el cultivo y restarle el fósforo Bray? La diferencia es lo que fertilizo. ¿Quiénes piensan que eso no se puede hacer? Bien, los que levantaron la mano estaban en lo correcto. ¿Sí? No se puede hacer. Lo que Nahuel les decía hoy cuando decía no se puede llevar kilos por hectárea es justamente eso. ¿Sí? Es un índice. Entonces ahora les digo, levanten la mano los que no entienden esto, los que no entienden que es un índice. ¿Todos entienden que es un índice? Bien. No. A ver, por ahí es medio coloquial, pero es la manera en que yo entendí que los alumnos de edafología lo entiendan. Entonces yo les decía, imagínense que ustedes se van de viaje, ¿sí? Se van a Brasil con 5 amigos y quieren una casa con 5 habitaciones, ¿sí? Cada uno quiere una habitación. Y tenés un amigo allá en Brasil que te presta una casa. Entonces vos, ¿qué le vas a preguntar? ¿Y cuántas habitaciones tiene? Si te dice que tiene 5, está bien.
Si te dice que tiene 6, te sobran habitaciones. Ahora, si te dice que tenés 3 habitaciones, ¿qué pasa? Te faltan 2 habitaciones. ¿Qué vas a hacer? Y agarrás la casa y alquilo 2 habitaciones en un hotel. ¿Cuál sería la analogía de alquilar 2 habitaciones llevado al sistema suelo? Fertilización, ¿sí? La cantidad de habitaciones que tengo es el contenido de nitrógeno en el suelo, el nitrógeno disponible en el suelo, ¿sí? La cantidad de personas que van es la demanda y el número de habitaciones que alquilo en el hotel es la fertilización. Ahora imagínense que el mismo caso, pero para fósforo, este era nitrógeno, donde yo conozco el número de habitaciones, conozco la disponibilidad. Ahora, el mismo caso, y yo le pregunto a mi amigo en Brasil, ¿cuántas habitaciones tiene la casa? No sé, me dice. Sé todo sobre la casa, pero no sé cuántas habitaciones tiene. Entonces, ¿qué le puedo preguntar? Y algo que se asocie al tamaño de la casa. Entonces, por ejemplo, le digo, ¿cuántos baños tiene? Y si tiene un baño, lo más probable es que no sea una casa de 5 habitaciones, ¿no? Ahora, si tiene 10 baños, lo más probable es que me sobren habitaciones, ¿sí? Entonces yo no estoy conociendo el número de habitaciones, no estoy conociendo la disponibilidad, estoy conociendo un indicador. Entonces, yo puedo decir, bueno, a ver, entonces, somos 5 personas, hay un baño, entonces alquilo 4 habitaciones en un hotel. No, porque no tiene nada que ver, ¿sí? No es lo mismo habitación que baño. Entonces, de la misma manera, ¿sí? No puedo restarle a la demanda de fósforo, restarle el fósforo Gray, porque es un indicador. Me indica o me insinúa si hay mucho o hay poco, pero no me dice cuánto. ¿Bien? Preguntas. Buen día. Les quería preguntar, ahí pusiste el caso de Vicia, si con el caso de un centeno quemado también uno podría esperar aportes de nitrógeno desde la biomasa del centeno hacia el maíz durante el ciclo. Sí, a ver. En ese caso, en general cuando uno tiene una gramínea como antecesor de otra gramínea, lo que pasa es que haya una competencia de ese residuo por el nitrógeno que está disponible. En realidad, en este caso me va a jugar en contra. Mi dosis va a tener que ser mayor a una condición de un antecesor neutro, ¿tá? Porque en realidad compite. Si yo lo dejo me va a aportar nitrógeno, pero me lo va a aportar tarde, porque hasta que se descomponga ese residuo va a competir con la demanda del cultivo. Entonces posiblemente cuando me aporte ya me limitó el rendimiento. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es levantar mi dosis de nitrógeno. ¿En cuántos kilos? Y eso no hay mucha información. Pero sí o sí tengo que manejar más nitrógeno. Podría hacer una estimación a partir de la biomasa, cuánto nitrógeno tiene, puedo hacer una estimación. Pero voy a necesitar más N que si tengo un antecesor soja. Sin ninguna duda. ¿Tá? Sí, buenos días. En una de los slides pusiste, aparte de NAN, uno que era nitrógeno acumulado y relación carbono-nitrógeno. Ese es un análisis que se pide que es... Sí, en realidad, digamos, ¿cómo evaluás el efecto antecesor? Lo que hay algunos trabajos que dicen, lo más fácil es medir materia seca, biomasa, es una estimación de materia seca, y a esa materia seca la mandás al laboratorio. Y ahí le pedís nitrógeno. Con la materia seca y el nitrógeno sabés los kilos de N ese residuo, y con la relación podés saber la calidad. Y con eso hacer una estimación de liberación. Claro. Pero en ese caso, vos lo podés hacer esas cuentas con centeno, pero en general te va a dar que te falta N. ¿Tá? Porque tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta. Necesito N de algún otro lado para que los microorganismos oxiden ese carbono del residuo. Tengo mucha energía, pero me falta nitrógeno para sintetizar su protoplasto. ¿Tá? Entonces toman de algún lado, nitrato en el suelo. ¿Tá? Pero sí, lo que me pregunta acá es que si yo puedo hacer alguna cuenta, alguna estimación, les diría yo, de cuánto me inmoviliza un residuo. Sí se puede hacer una estimación. Sí se puede hacer. Hay algunas, después lo podemos ver, pero hay algunas cuentas para hacer una estimación como la de la materia orgánica para mi mineralización. Con un poquito más de precisión se puede hacer una estimación de cuánto nitrógeno necesita ese residuo para descomponerse.
Y hay algunos trabajos que muestran cuánto tiempo es la inmovilización de ese nitrógeno por parte del residuo, ¿tá? Según la calidad. ¿Tá? Quería aclarar eso, que la inmovilización es algo momentáneo, ¿sí? Ese adicional que se está agregando junto con el nitrógeno del residuo, a la larga se va a terminar liberando, ¿sí? Pero esa inmovilización es en un momento que compite con el cultivo, pero a la larga se va a terminar, va a volver a estar disponible en el suelo. Siento mucho por los tiempos, así que voy a dar lugar a la última pregunta porque se nos ha acabado el tiempo. Bueno, dos preguntas entonces en una. Tengo entendido que el NAN es un valor que ajusta bastante bien a lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y como que va perdiendo exactitud hacia otras zonas. ¿Podrían decir en qué zonas se puede utilizar bien ese valor y en qué zonas no, como para tenerlo en cuenta? Y otra, ¿hay alguna tablita, algún estudio más o menos aproximado en cuanto a los antecesores para saber si es valor negativo, positivo, más o menos? ¿Hay algo donde se pueda consultar? En cuanto a la primera, en realidad, estrictamente, ¿de dónde se ha generado la información para este tipo de investigaciones? Hay ensayos de toda la región sudeste, centro y sur de Santa Fe. Sudeste bonaerense, ¿no? Que es donde nosotros laburamos. No es que pierde precisión a medida que te vas a otras zonas. Lo que pasa es que como los lotes tienen 200 años de agricultura, la mineralización es baja en todos. No tenés variabilidad. Entonces, en realidad, todos los lotes son iguales, parecidos. Pero no obstante, si vos tenés ambientes más productivos y menos productivos, ves ese efecto de la mineralización. Ahora, si vos medís en los lotes de tu campo, en el sur de Córdoba, y todos te dan 40 ppm, si vos no haces algo para que ese lote cambie su condición, va a ser siempre 40 ppm o menos. Entonces, en realidad, medirlo te sirve para mejorar, decir, bueno, si yo uso el modelo tradicional, me da 130 kilos de N. Si mido NAN, como sé que la mineralización está por debajo de esa media, voy a tener que aumentar un poco la dosis. Pero ese modelo no me va a cambiar en el tiempo si yo no cambio mi condición, si no mejoro las condiciones del lote. Y respecto a efecto antecesor, digamos, sí hay algunos trabajos de tesis específicos en el cual, según si fuera vicia, avena y vicia, avena sola, algún otro cultivo, muy puntuales, pero uno puede tener la idea de algún dato de eso. Acá en el sur de Santa Fe tiene a Fernando Salvagiotti, que para maíz tardío, en efecto antecesor, tiene muchísima información. Ahí lo pueden consultar a él y tuvo un taller, o sea que está la charla está online. Y para el sudeste hay un par de tesis que muestran eso. Ahora se está tratando de hacer ensayos de eso más a nivel más general. Bueno, pero sí tiene varias cosas relacionadas con eso, de donde va a surgir esa información, ¿no? ¿Ah? Una cosita quiero agregar, que es importante aclarar también que el NAN, y un poco asociado a la primera pregunta que hacías, es un indicador de potencial de mineralización. Indicador de potencial de lo que podría llegar a mineralizarse, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que vaya a mineralizarse. Entonces vos podés tener dos suelos con el mismo valor de NAN y que uno mineralice más que otro. ¿De qué va a depender eso? Textura, temperatura y humedad. Entonces es importante siempre, y hay un trabajo que publicamos con Nahuel que lo que hace justamente ajustar, meter como input ese valor de NAN, ¿sí? Y modificarlo con temperatura, humedad y textura, y te da una aproximación en kilos por hectárea de cuánto realmente se mineralizaría de nitrógeno, ¿sí? Pero de nuevo es un indicador, es como si fuera Bray. Me dice si se va a mineralizar, si se puede mineralizar más o menos. ¿Se va a mineralizar? No sabes. Sin ninguna duda quedan un montón de preguntas y un montón de interrogantes, pero queremos agradecer a Nahuel y a Nicolás, ha sido realmente muy buena charla.